Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre nuestra comprensión de lo posible. Durante apenas unos minutos, un video circuló en TikTok. El tiempo suficiente para que millones de personas se preguntaran, ¿quién es ella? ¿De dónde viene realmente? Una mujer aparece en un aeropuerto internacional. Sostiene un pasaporte con el nombre de un país que nadie, absolutamente nadie, reconoce. Y luego desaparece como si nunca hubiera existido. Documento auténtico o la fantasía viral más elaborada de la historia. Antes de comenzar este viaje hacia lo inexplicable, cuéntenme en los comentarios desde qué país nos ven y dejen su like. Porque lo que van a escuchar hoy podría cambiar su forma de ver el mundo para siempre. Esta historia comienza el 9 de octubre de 2025, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Entre miles de viajeros que cruzan esos pasillos cada día, algo imposible estaba a punto de suceder. Era una tarde como cualquier otra en el aeropuerto más transitado de Estados Unidos. Miles de personas cruzaban las filas de inmigración con la rutina mecánica de quien ha hecho ese mismo recorrido docenas de veces. Los agentes revisaban pasaportes con la velocidad del hábito. Un vistazo rápido, una pregunta de protocolo, un sello y siguiente. Pero cuando llegó el turno de aquella mujer, algo cambió. El oficial tomó el pasaporte y lo abrió de forma mecánica. Pero en el instante en que sus ojos se posaron sobre la cubierta, su expresión cambió. La rutina se detuvo. Aquel documento era diferente. Su cubierta tenía un tono azulado que no correspondía a ninguno de los países reconocidos. Y en letras doradas, brillando bajo las luces fluorescentes del aeropuerto, se leía algo que haría que todo cambiara: República de Valentía. El oficial levantó la mirada hacia la mujer. Tenía aproximadamente 35 años, cabello oscuro recogido en un moño elegante, vestía un traje de negocios impecable y mantenía una expresión serena, casi indiferente a la confusión que empezaba a formarse frente a ella. El agente hizo la pregunta que cambiaría todo. Inicia una conversación entre el oficial de inmigración y la viajera. El oficial le preguntó de dónde decía que venía. La mujer respondió con total naturalidad que venía de Valentía, como si aquel nombre tuviera el mismo peso que Francia, España o cualquier otra nación del planeta. El oficial miró nuevamente el pasaporte, luego a la mujer, luego de vuelta al documento. Su confusión era evidente. Lo que siguió fue una secuencia de protocolos que en cuestión de minutos se transformó en caos controlado. El oficial intentó ingresar el código del país en el sistema informático. No había registro. Buscó la bandera asociada. No existía. Intentó localizar la embajada correspondiente. Ninguna base de datos la reconocía. Sin embargo, los sellos dentro del pasaporte contaban otra historia. Había marcas de entrada y salida de España, fechadas 3 meses atrás. Un sello de Japón de hace 6 meses. Otro de Brasil del año anterior. Todos perfectamente fechados, todos con las firmas oficiales correctas. Cada registro parecía absolutamente auténtico. Pero Valentía no figuraba en ninguna base de datos del planeta. El oficial llamó a su supervisor. El supervisor llegó con expresión escéptica, seguro de que se trataba de un simple error del sistema o un pasaporte falsificado de baja calidad. Pero cuando revisó el documento con sus propias manos, su expresión cambió. El papel tenía la textura correcta. Las filigranas eran perfectas. Los hologramas de seguridad respondían a la luz exactamente como debían. El número de serie seguía el formato estándar internacional. Llamaron a más supervisores. Consultaron catálogos de códigos consulares. Revisaron bases diplomáticas internacionales. Buscaron en archivos históricos. Nada. Aquel país simplemente no existía. Mientras tanto, la mujer esperaba con una calma que resultaba perturbadora. No mostraba signos de nerviosismo ni ansiedad. No intentaba huir ni parecía sorprendida por la confusión que su documento estaba causando. Cuando le preguntaron el motivo de su visita, respondió con total naturalidad. La mujer explicó que venía por motivos de negocios, que trabajaba para una empresa de logística marítima con sede en su país y que esta era la tercera vez que visitaba Estados Unidos. Su acento era neutro, imposible de ubicar con precisión. Había en su forma de hablar una mezcla extraña, como si fuera una combinación de francés con algo más antiguo, algo que los lingüistas presentes no lograban identificar. Entonces hicieron la pregunta crucial. Le pidieron que ubicara su país en un mapa. La mujer tomó un bolígrafo. Se inclinó sobre el mapa mundial extendido sobre el escritorio. Y con toda la seguridad del mundo, marcó un punto diminuto en medio del mar Mediterráneo, entre las costas de España y Marruecos. Señaló con el dedo y dijo con calma absoluta que justo ahí estaba Valentía, que ese punto marcaba su costa occidental. El agente la miró completamente confundido.
Le explicó que en aquel lugar no había más que océano abierto, kilómetros y kilómetros de mar sin tierra firme. Pero la mujer insistió. Dijo que debía haber un error en ese mapa, que su país estaba exactamente donde había señalado. En ese momento, la incredulidad se transformó en algo más profundo. En inquietud. En miedo. Los funcionarios comenzaron a grabar la conversación completa. Tomaron fotografías del pasaporte desde todos los ángulos posibles. Copiaron cada sello, cada marca, cada detalle. Todo parecía un truco elaborado, una falsificación magistral. Pero los detalles desafiaban cualquier lógica conocida. El papel tenía las filigranas correctas. Los sellos eran idénticos a los reales. Incluso el número de serie coincidía con el formato oficial utilizado por las Naciones Unidas para pasaportes internacionales. Horas después, la decisión fue tomada. La mujer sería trasladada a una sala de interrogatorio aislada mientras se intentaba resolver el misterio de su procedencia. Lo que nadie sabía aún era que aquello era solo el comienzo. Y que antes de que amaneciera el día siguiente, el caso de Valentía se habría convertido en el fenómeno viral más inquietante de la década. En la sala de interrogatorio, bajo luces fluorescentes que zumbaban levemente, los agentes de seguridad comenzaron a revisar cada detalle del equipaje de la mujer. Una maleta de tamaño mediano. Ropa formal perfectamente doblada. Artículos de higiene personal de marcas reconocibles. Un teléfono móvil que, curiosamente, no tenía registro de marca conocida. Y una fotografía impresa. La imagen mostraba una ciudad costera de arquitectura europea. Edificios blancos con techos de tejas rojas. Puentes de piedra antigua sobre canales de agua cristalina. Y ondeando en varios mástiles, banderas con un emblema que nadie había visto antes, un sol dorado sobre fondo azul marino. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta negra, había una inscripción simple pero desconcertante: Valentía, 2017. Los técnicos forenses examinaron la fotografía. El papel era auténtico, no había signos de manipulación digital. La imagen tenía las características de una fotografía tomada con una cámara profesional real, no generada por computadora. Pero aquella ciudad no existía en ningún registro satelital del planeta. Mientras tanto, en otra sala, especialistas en documentos examinaban el pasaporte con tecnología de última generación. Utilizaron luz ultravioleta, microscopios de alta precisión, escáneres espectrales. Cada prueba confirmaba lo mismo: el documento era técnicamente perfecto. Las tintas utilizadas coincidían con las empleadas en pasaportes oficiales. El papel contenía las fibras de seguridad correctas. Los hologramas respondían exactamente como deberían. Un experto en falsificaciones con 30 años de experiencia declaró algo que quedó registrado en el informe oficial. El experto dijo textualmente que si ese pasaporte era falso, entonces era la falsificación más perfecta que había visto en toda su carrera. Agregó que para crear algo así se necesitaría acceso a tecnología gubernamental de nivel internacional y conocimiento de protocolos de seguridad que solo poseen un puñado de países. Pero había algo más. Algo que perturbaba profundamente a los investigadores. Los sellos de entrada y salida en el pasaporte no solo parecían reales. Habían sido verificados con las autoridades de los países correspondientes. El sello de España estaba registrado en el sistema de inmigración español. La fecha coincidía. El número de vuelo era correcto. Incluso el oficial que supuestamente había estampado ese sello existía y había estado de turno ese día. Lo mismo con Japón. Lo mismo con Brasil. Era como si la mujer realmente hubiera viajado a esos países. Como si realmente hubiera cruzado fronteras internacionales. Pero provenía de un lugar que no existía. Mientras la noticia comenzaba a filtrarse por los pasillos del aeropuerto, un empleado cometió un acto que cambiaría todo. Tomó una fotografía del pasaporte con su teléfono móvil. Y la subió a Twitter. En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral. El hashtag Valentía comenzó a aparecer en las tendencias mundiales. Miles, luego cientos de miles, después millones de usuarios comenzaron a buscar el país en Google Maps. No encontraron nada. Algunos aseguraron haber escuchado ese nombre antes en foros antiguos de Internet. Otros lo relacionaron inmediatamente con teorías sobre dimensiones paralelas. Hubo quienes afirmaron que recordaban haber visto ese país en mapas escolares de su infancia. La confusión se multiplicó exponencialmente. Pero lo más perturbador estaba por llegar. Usuarios de todo el mundo comenzaron a compartir capturas de pantalla de mapas antiguos donde, según afirmaban, aparecía difusamente un territorio llamado Valentía, exactamente donde la mujer había señalado. Algunos de esos mapas databan del siglo XIX. Otros supuestamente eran medievales.
Todos mostraban el mismo punto en el Mediterráneo con ese nombre. Ningún historiador oficial pudo confirmar la autenticidad de esos documentos. Pero las coincidencias eran demasiado precisas para ser ignoradas. De vuelta en la sala de interrogatorios, la mujer permanecía serena. Miraba su reloj ocasionalmente, como si esperara algo. O a alguien. Cuando le preguntaron por qué su país no aparecía en ningún registro internacional, su respuesta fue tan simple como desconcertante. Inicia una conversación entre un oficial y la mujer. El oficial le preguntó por qué no existía ningún registro de su país. La mujer respondió con una calma inquietante que quizás ellos no estaban mirando el mapa correcto. Esa frase quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Porque implicaba algo imposible de procesar, la posibilidad de que hubiera más de un mapa. Más de una realidad. Las horas pasaron lentamente. Ningún gobierno respondió a las consultas desesperadas del aeropuerto. Los datos biométricos de la mujer no coincidían con ningún registro internacional de personas. Era como si ella simplemente no existiera en ninguna base de datos del planeta. Y sin embargo, estaba allí, físicamente presente, imposible de ignorar. Finalmente, al caer la noche, se tomó una decisión. La mujer sería trasladada a un hotel cercano bajo custodia mientras se intentaba resolver su situación legal. Le asignaron una habitación. Guardias fueron apostados en el pasillo. Cámaras de seguridad monitoreaban cada rincón. Esa sería la última vez que alguien la vería. Porque a la mañana siguiente, cuando los oficiales abrieron la puerta de la habitación, se encontraron con algo que desafía toda explicación lógica. Según los registros oficiales, la mujer entró sola a la habitación del hotel a las 22:46. La puerta fue cerrada. Los guardias tomaron posición en el pasillo. Las cámaras de seguridad comenzaron a grabar cada ángulo de la entrada. Todo estaba bajo control. O eso creían. A las 6:15 de la mañana siguiente, un oficial tocó la puerta para realizar el chequeo matutino de rutina. No hubo respuesta. Tocó nuevamente. Silencio. Utilizó la tarjeta maestra y abrió la puerta lentamente, preparado para cualquier eventualidad. La habitación estaba completamente vacía. No había equipaje. No había ropa. La cama permanecía perfectamente hecha, intacta, como si nadie hubiera dormido en ella. Y el pasaporte, aquel documento imposible que había desencadenado todo, había desaparecido sin dejar rastro. Los oficiales revisaron cada rincón de la habitación con incredulidad creciente. El baño estaba vacío. El armario cerrado. La ventana estaba sellada desde el exterior y no mostraba signos de haber sido forzada. Era como si la mujer se hubiera disuelto en el aire. Inmediatamente revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Las cámaras habían grabado normalmente hasta las 3 de la madrugada con 23 minutos. En ese momento, la imagen se congeló durante exactamente 7 minutos y 23 segundos. Cuando la grabación se reanudó, todo seguía igual. Los guardias en sus posiciones. La puerta cerrada. Ningún movimiento sospechoso. Pero los técnicos descubrieron algo que helaba la sangre. El archivo de video correspondiente a esos 7 minutos estaba corrupto de una forma que nunca habían visto. No era un fallo técnico común. No era un error de almacenamiento. El archivo había sido reescrito a nivel de código, como si alguien o algo hubiera manipulado la información directamente en el servidor. Y lo más inquietante, para hacer algo así se necesitaba acceso físico al sistema central de seguridad del hotel, ubicado en un área restringida con múltiples niveles de protección. Las autoridades lanzaron una búsqueda inmediata por toda el área. Revisaron las salidas de emergencia, los pasillos, las grabaciones del lobby, las cámaras exteriores del edificio. Nada. Absolutamente nada. Nadie la había visto salir. Ninguna cámara la había captado abandonando el edificio. Era físicamente imposible que hubiera escapado sin ser detectada. Y sin embargo, se había ido. En menos de 24 horas, toda evidencia del caso comenzó a desvanecerse de forma aún más extraña. Los documentos escaneados del pasaporte fueron eliminados del sistema central del aeropuerto. Según el reporte oficial, fue un error interno, un fallo del servidor que borró archivos temporales. Los testigos que habían interactuado directamente con la mujer recibieron órdenes estrictas de confidencialidad. Firmaron acuerdos de no divulgación bajo amenaza de consecuencias legales severas. Y la imagen del pasaporte que había sido subida a redes sociales comenzó a desaparecer masivamente de Internet. No fue una caída de plataformas. No fue censura abierta. Fue algo más preciso, más quirúrgico.
Los enlaces que conducían a las fotografías originales comenzaron a redirigir a páginas inexistentes. Las capturas guardadas por usuarios mostraban errores extraños en los metadatos. Incluso las publicaciones archivadas en plataformas descentralizadas fueron eliminadas. Era como si alguien estuviera reescribiendo el pasado digital, borrando metódicamente cualquier rastro de que el caso Valentía hubiera existido. Pero el misterio ya había escapado de control. Miles de usuarios habían descargado copias del material antes de que desapareciera. Y comenzaron a difundir teorías que iban desde lo científico hasta lo completamente fantástico. Algunos aseguraban que la mujer pertenecía a una realidad paralela, un universo que había rozado el nuestro por un breve instante. Otros creían que era parte de un experimento gubernamental clasificado, un programa secreto para probar tecnología de falsificación de documentos. Hubo quienes sugirieron que todo era evidencia de que vivíamos en una simulación y que la mujer de Valentía era un error del sistema, un glitch en la matriz que se había hecho visible por accidente. Pero la teoría más inquietante fue la que surgió 3 días después, cuando varios usuarios de foros especializados publicaron algo que nadie esperaba. Mapas antiguos. Documentos históricos aparentemente auténticos. Todos mostrando un pequeño territorio en el Mediterráneo con el nombre de Valentía. Algunos databan del siglo XIX. Otros supuestamente del periodo medieval. Las imágenes eran borrosas, difíciles de verificar, pero la coincidencia geográfica era exacta. Ningún historiador oficial pudo confirmar ni desmentir la autenticidad de esos documentos. Pero las similitudes con el caso moderno eran imposibles de ignorar. Mientras tanto, periodistas independientes intentaban desesperadamente contactar a los agentes que habían estado involucrados en el caso. Ninguno quiso hablar públicamente. Pero un empleado anónimo del aeropuerto envió un correo electrónico a un medio alternativo de noticias. El mensaje decía textualmente: vi su rostro de cerca. Estaba confundida, pero no asustada. Era como si supiera que no iba a quedarse mucho tiempo aquí. Como si estuviera esperando que algo o alguien viniera por ella. Poco después, esa cuenta de correo fue desactivada. El usuario desapareció de todas las plataformas digitales. A partir de ese momento, Valentía dejó de ser simplemente el nombre de un país inexistente. Se convirtió en un fenómeno global. Un símbolo. Un recordatorio de que hay preguntas que la ciencia aún no puede responder. Un eco entre lo real y lo imposible que resonaría durante años en la conciencia colectiva de millones de personas. Porque si algo quedó claro después de aquel 9 de octubre, es que los límites entre lo posible y lo imposible no están donde creíamos. Cuando la noticia del pasaporte de Valentía se viralizó en octubre de 2025, usuarios de todo el mundo comenzaron a notar algo inquietante. Este no era el primer caso de su tipo. Había un precedente. Un suceso tan extraño que durante décadas fue considerado una leyenda urbana. El misterio del hombre de Taured, registrado en Japón en 1954. Los archivos históricos cuentan que en ese año, un hombre caucásico de aproximadamente 40 años llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio, en un vuelo procedente de Europa. Vestía un impecable traje de negocios. Llevaba una maleta ejecutiva de cuero. Y portaba un pasaporte expedido por un país que no existía, Taured. Cuando los funcionarios japoneses revisaron el documento, su primera reacción fue de confusión total. El pasaporte parecía absolutamente auténtico. Tenía la textura correcta. Las páginas mostraban sellos de viaje a Francia, Alemania, Suiza y otros países europeos. Todos con fechas verificables y firmas que parecían reales. Pero Taured no existía en ningún registro diplomático internacional. Los oficiales, creyendo estar frente a un caso de falsificación, le informaron al hombre que ningún país con ese nombre existía en el mundo. La reacción del viajero fue de absoluta incredulidad. Insistió en que Taured era su país natal, que había existido durante más de 1000 años y que se ubicaba entre Francia y España. Cuando los agentes le mostraron un mapa mundial, señaló exactamente el lugar donde nosotros conocemos el Principado de Andorra. El hombre estaba visiblemente confundido y perturbado. Preguntó por qué le habían cambiado el nombre a su país. Insistió en que él había viajado desde allí docenas de veces sin ningún problema. Los funcionarios japoneses, cada vez más desconcertados, decidieron llevar a cabo un interrogatorio más profundo. Revisaron su equipaje. Encontraron dinero en monedas que no correspondían a ninguna nación conocida. Documentos de una empresa europea que existía, pero cuyas referencias bancarias no coincidían con ningún registro. Tenía tarjetas de presentación. Cheques de viajero. Todo parecía legítimo, pero los detalles no encajaban con la realidad conocida. Los oficiales tomaron una decisión. El hombre sería llevado a un hotel cercano bajo custodia mientras se investigaba su caso.
Le asignaron una habitación con vigilancia constante. Un guardia fue apostado frente a su puerta. Las ventanas no tenían salida posible. El edificio tenía múltiples pisos de altura. A la mañana siguiente, cuando los funcionarios entraron a la habitación, se encontraron con algo imposible. El hombre había desaparecido. La habitación estaba completamente vacía. No había equipaje. El pasaporte de Taured había desaparecido. Todos sus documentos se habían esfumado. Las ventanas permanecían cerradas desde el interior. La puerta había estado vigilada toda la noche. No había manera física de que hubiera escapado. Y sin embargo, se había ido. Los periódicos japoneses de la época mencionaron brevemente el incidente, pero sin entrar en detalles. Las autoridades nunca emitieron un comunicado oficial. Durante décadas, el caso fue considerado una leyenda urbana moderna, una historia inventada que circulaba en libros de misterio sin resolver. Pero cuando el caso Valentía emergió 71 años después, las similitudes eran imposibles de ignorar. Dos viajeros de países inexistentes. Dos pasaportes aparentemente auténticos. Dos desapariciones que desafiaban las leyes físicas. Dos casos separados por décadas, pero unidos por el mismo patrón imposible. Investigadores comenzaron a preguntarse, ¿podrían estos casos estar conectados? ¿Era posible que Taured y Valentía fueran el mismo fenómeno manifestándose en diferentes épocas? Algunos teóricos fueron más allá. Sugirieron que tal vez cada cierto número de años, algo en la estructura del espacio-tiempo permitía que fragmentos de realidades paralelas se filtraran brevemente a nuestro mundo. El físico teórico rumano Alexandru Petrescu publicó un artículo donde proponía la existencia de nodos de convergencia temporal. Según su hipótesis, ciertos puntos del planeta podrían actuar como puertas entre dimensiones. Lugares donde la estructura del espacio-tiempo se dobla sobre sí misma, permitiendo que objetos, personas e incluso ciudades enteras se manifiesten brevemente antes de desaparecer sin dejar rastro. Petrescu señalaba algo inquietante. Ambos casos, Taured y Valentía, ocurrieron en aeropuertos, lugares de tránsito internacional donde confluyen personas de todas partes del mundo. ¿Era casualidad? ¿O había algo en esos espacios liminales, esos lugares de paso, que facilitaba este tipo de anomalías? Otros investigadores siguieron una ruta diferente. Comenzaron a buscar en archivos históricos antiguos cualquier mención de estos nombres. Y encontraron algo sorprendente. En manuscritos medievales del norte de Italia, aparecía mencionada una ciudad costera llamada Valentía, descrita como un puerto de los viajeros perdidos, un lugar donde llegaban aquellos que habían cruzado el límite del mundo conocido. Según esas crónicas, Valentía desapareció en el siglo XI tras un maremoto devastador. Pero antes de su destrucción, era conocida como un lugar donde las leyes naturales funcionaban de forma diferente. La similitud con el caso moderno era demasiado precisa para ser mera coincidencia. Y entonces surgió la teoría más inquietante de todas. Una propuesta que combinaba física cuántica, arqueología digital y filosofía esotérica. ¿Y si Taured y Valentía no eran países de realidades paralelas, sino fragmentos de nuestro propio pasado intentando regresar? ¿Y si existían civilizaciones que fueron borradas de la historia oficial, pero que de alguna forma persistían en las grietas de la realidad, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo? Hay una frase que apareció en varios foros dedicados al caso Taured después de que surgiera el misterio de Valentía. La frase decía, los mitos no nacen del vacío. Son ecos de verdades que nuestra memoria colectiva olvidó. Y tal vez ahí residía la verdadera respuesta. Tal vez Taured, Valentía y quién sabe cuántos otros nombres perdidos no eran invenciones ni falsificaciones. Tal vez eran memoria. Fragmentos de historia que alguien o algo había intentado borrar, pero que persistían en los lugares más inesperados. En un pasaporte imposible. En un viajero que no debería existir. En una mujer que desapareció sin dejar rastro. El misterio de Taured fue olvidado durante décadas, relegado a los márgenes de las leyendas urbanas. Hasta que alguien o algo trajo de vuelta su reflejo con otro nombre. Valentía. Y esta vez, el mundo entero estaba mirando. Pocas horas después de que las primeras imágenes del pasaporte de Valentía aparecieran en redes sociales, algo extraño comenzó a suceder. Los archivos empezaron a desaparecer. No fue una caída masiva de servidores. No fue censura gubernamental abierta. Fue algo mucho más preciso. Más quirúrgico. Más inquietante. Los enlaces que conducían a las fotografías originales comenzaron a redirigir a páginas de error. Las capturas de pantalla guardadas por miles de usuarios empezaron a mostrar corrupciones extrañas en sus metadatos. Incluso las publicaciones archivadas en plataformas descentralizadas, aquellas que supuestamente son imposibles de borrar, fueron eliminadas sistemáticamente.
Un investigador independiente conocido en la red como Nomad Archivist afirmó haber descargado los archivos originales del pasaporte antes de que desaparecieran. En un video que solo estuvo disponible durante 4 horas, mostró lo que decía ser el código oculto incrustado en los metadatos de la imagen original. Allí, escondida en una línea de texto al final del archivo digital, había una frase en latín, ex umbra mundi. Traducida significa, desde la sombra del mundo. Después de esa revelación, la cuenta de Nomad Archivist fue suspendida permanentemente de todas las plataformas. Su canal de comunicación en foros cerrados quedó completamente inaccesible. Y lo más perturbador, según reportes de otros usuarios que intentaron rastrear su ubicación, la dirección IP de sus últimas conexiones provenía de coordenadas que no correspondían a ninguna región geográfica reconocida. A partir de ese momento, el caso dejó de ser simplemente un misterio viral. Se convirtió en un tema prohibido. En redes sociales principales, cada publicación que mencionaba a Valentía era automáticamente marcada como contenido engañoso. Los videos que analizaban el fenómeno comenzaron a desaparecer uno por uno. Los usuarios que insistían en hablar del tema denunciaban que sus cuentas eran restringidas sin explicación. Algunos recibieron advertencias directas de las plataformas sobre difundir material clasificado como sensible. Pero como sucede siempre que se intenta suprimir información en Internet, cada intento de censura solo fortaleció el fenómeno. Grupos privados en Telegram, Discord y foros de la Dark Web comenzaron a compartir los fragmentos de videos originales, reconstruyendo las pruebas pieza por pieza, como si intentaran revivir un recuerdo que alguien muy poderoso quería borrar. En estos espacios cerrados, la historia de Valentía se transformó en algo más que un misterio. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra la manipulación de la información. Y entonces surgió un nombre que cambiaría todo, el Proyecto Umbra. Según rumores que comenzaron a circular en foros especializados, Umbra era una operación encubierta diseñada para controlar la propagación de lo que llamaban narrativas no verificables de alto impacto. Un supuesto ex empleado de una empresa de inteligencia digital, usando el seudónimo de Shadow Whistleblower, publicó un testimonio explosivo. Afirmaba que el caso Valentía había sido catalogado internamente como anomalía memética tipo B. Según esta clasificación secreta, una anomalía memética tipo B era un suceso que, aun siendo potencialmente falso, provocaba alteraciones masivas en la percepción colectiva de la realidad. El testimonio hablaba de servidores espejo ocultos, ubicados en infraestructuras satelitales privadas, donde supuestamente se almacenaban versiones alternativas de eventos históricos y digitales. Si aquello era cierto, el pasaporte de Valentía podría haberse convertido en un archivo prohibido. Una pieza de información considerada demasiado peligrosa para permanecer en el dominio público. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía ese caso que justificara semejante nivel de supresión? Algunos teóricos sugirieron que no se trataba del pasaporte en sí, sino de lo que representaba. La prueba visible de que hay fracturas en nuestra comprensión de la realidad. Otros fueron más lejos. Propusieron que gobiernos y corporaciones tecnológicas habían detectado algo genuinamente anómalo en el caso. Algo que desafiaba no solo las leyes de la física, sino la estructura misma de cómo percibimos el mundo. Las filtraciones hablaban de análisis de inteligencia artificial que habían detectado patrones imposibles en la imagen del pasaporte. Según estos reportes no verificados, cuando sistemas avanzados de reconocimiento de patrones analizaban la fotografía, encontraban inconsistencias que no correspondían con ninguna técnica de falsificación conocida. Era como si la imagen existiera en dos estados simultáneamente. Como si fuera real e imposible al mismo tiempo. El investigador que hizo esas revelaciones, Shadow Whistleblower, desapareció completamente del mapa digital apenas 2 semanas después de sus publicaciones. Nadie volvió a tener contacto con él. Su identidad nunca fue confirmada. Pero dejó rastros de su voz en podcasts antiguos donde repetía una frase que con el tiempo se volvió parte del mito de Valentía. La frase decía, lo que se borra en la superficie permanece en las sombras. Y en las sombras digitales, lejos de las plataformas principales, Valentía seguía viva. Cada día aparecían nuevas coincidencias que alimentaban el misterio. Un símbolo grabado en edificios antiguos de España que coincidía con el emblema del pasaporte. Una canción folk perdida que mencionaba el nombre del país. Documentos históricos reinterpretados bajo una nueva luz. Algunos aseguraban que la existencia de Valentía no era un hecho geográfico, sino un código. Un mensaje oculto dejado por quienes comprendían la verdadera naturaleza de la realidad. Otros creían que era una señal. Una advertencia de que los límites entre mundos paralelos eran más frágiles de lo que imaginábamos. Lo cierto es que desde entonces, nada volvió a ser igual para quienes siguieron el caso. Porque el fenómeno Valentía demostró algo fundamental.
en la era digital, el poder ya no está en poseer la verdad. El verdadero poder está en decidir qué verdad puede ser recordada. A medida que el caso Valentía se hundía más en el silencio oficial, comenzaron a emerger teorías que desafiaban todo límite del pensamiento convencional. Algunas eran simples especulaciones. Otras representaban investigaciones serias que mezclaban física teórica, historia antigua y filosofía esotérica. Todas compartían un mismo punto de partida, la idea de que Valentía no era un país en este mundo, sino una huella de otro. El físico rumano Alexandru Petrescu fue uno de los primeros científicos en formular una hipótesis concreta sobre el fenómeno. Petrescu proponía que ciertos puntos del planeta podrían actuar como nodos de convergencia temporal. Lugares donde la estructura del espacio-tiempo se dobla sobre sí misma. Según su teoría, en estos nodos de convergencia, fragmentos de realidades paralelas podrían filtrarse por segundos o minutos. Objetos, personas e incluso ciudades enteras podrían manifestarse brevemente antes de desaparecer sin dejar rastro. La teoría de Petrescu fue ridiculizada durante años por la comunidad científica convencional. Pero algo cambió después del caso Valentía. Imágenes satelitales revelaron un patrón extraño de interferencias electromagnéticas justo en el punto del Mediterráneo donde la mujer había señalado su país. Las anomalías no eran constantes. Aparecían y desaparecían siguiendo un ciclo específico. Un patrón que se repetía cada 7 años con leves variaciones en frecuencia. Nadie pudo explicar el origen de esas interferencias. Los satélites las registraban claramente, pero no correspondían a ninguna actividad humana conocida. No eran señales de barcos, submarinos o instalaciones militares. Era como si algo, invisible a nuestros instrumentos convencionales, existiera en ese punto específico del océano. Otros investigadores siguieron una ruta completamente diferente. Una ruta histórica. Comenzaron a buscar en manuscritos antiguos, crónicas medievales y documentos históricos cualquier mención del nombre Valentía. Y encontraron algo inquietante. En archivos del norte de Italia, en textos que databan del siglo XI, apareció mencionada una ciudad costera llamada Valentía. Era descrita como un puerto de los viajeros perdidos, un lugar donde llegaban aquellos que habían cruzado el límite del mundo conocido. Según esas crónicas, Valentía desapareció tras un maremoto devastador. Pero antes de su destrucción, era conocida como un lugar donde las leyes naturales parecían funcionar de forma diferente. La similitud con el caso moderno era imposible de ignorar. Pero había algo más perturbador. Cuando investigadores digitales comenzaron a verificar esos documentos históricos, descubrieron que cada mención antigua de Valentía había sido editada o reemplazada en las últimas décadas. Los textos originales ya no existían. Solo quedaban copias digitalizadas que mostraban signos de modificación. Era como si alguien, durante años, hubiera estado reescribiendo sistemáticamente la historia, borrando cualquier rastro del nombre Valentía de los registros oficiales. En foros especializados surgió entonces una teoría aún más radical. Una propuesta que desafiaba los fundamentos mismos de nuestra comprensión de la realidad. ¿Y si Valentía no era un país de una dimensión paralela, sino una señal? Un recordatorio intermitente de que nuestro mundo podría ser apenas una de muchas versiones en una red de realidades superpuestas. Según esta teoría, cada cierto tiempo, una de esas realidades alternativas roza la nuestra. Y en ese breve contacto, deja un residuo. Una persona. Un documento. Una palabra que no debería existir. Los defensores de esta hipótesis sostenían que las anomalías meméticas como el hombre de Tauret o el caso Valentía no eran errores aleatorios. Eran mensajes. Intentos de comunicación entre planos de existencia que funcionan bajo leyes físicas diferentes. Según ellos, los pasaportes imposibles, las lenguas desconocidas y los símbolos antiguos no eran casualidades. Eran coordenadas. Mapas que señalaban hacia algo que nuestra ciencia aún no podía comprender. Algunos testimonios añadían una capa aún más perturbadora al misterio. Personas de diferentes países, que nunca se habían conocido entre sí, comenzaron a reportar que habían visto Valentía en sueños. Describían una ciudad bañada por un mar de color verde esmeralda. Edificios de piedra blanca que brillaban bajo un sol más intenso que el nuestro. Una torre central coronada por una llama azul que nunca se apagaba. Decían que el aire allí se sentía más denso, como si el tiempo mismo fluyera más lento. Algunos afirmaban haber escuchado un idioma que no conocían, pero que de alguna forma comprendían. Lo más inquietante era que aunque estos testimonios provenían de personas separadas por miles de kilómetros, coincidían en casi todos los detalles. El antropólogo chileno Luis Arancibia fue uno de los primeros en recopilar estos testimonios sistemáticamente. Tras analizar cientos de reportes,
concluyó que el fenómeno podría representar lo que llamó una memoria transdimensional. Una especie de eco persistente en la conciencia humana colectiva. Un archivo universal donde se guardan recuerdos de mundos que tal vez existieron o que aún existen en frecuencias diferentes a la nuestra. Según Arancibia, Valentía sería una de esas memorias filtradas. Un recuerdo de un lugar que nuestra mente reconoce, pero que nuestros mapas no pueden encontrar. Pero había una pregunta más inquietante que todas las demás. ¿Qué pasaría si ese eco intentara regresar? ¿Qué sucedería si una de esas realidades, alguna vez borrada o separada, estuviera buscando su lugar otra vez dentro de nuestra línea de tiempo? Muchos creen que eso explica la aparición de la mujer del aeropuerto. El pasaporte. Los sellos imposibles. La desaparición sin rastro. Si Valentía fue una civilización olvidada, un reflejo de otra tierra, un fragmento de historia que alguien intentó borrar, quizá ahora esté tratando de manifestarse nuevamente. No a través de ejércitos o invasiones, sino a través de algo mucho más sutil. A través de la memoria. A través de símbolos. A través de personas que aparecen y desaparecen dejando solo preguntas. Porque si algo nos enseñó el caso Valentía, es que los límites entre lo real y lo imposible no están donde creíamos. Y tal vez, solo tal vez, hay lugares que existen en las grietas de nuestra percepción. Esperando el momento preciso para recordarnos que el mapa del mundo aún está incompleto. Hay una frase que se repite en casi todos los foros dedicados al caso Valentía. Una frase que nadie sabe quién escribió primero, pero que resume perfectamente el corazón del fenómeno. La frase dice: cuando la ficción se vuelve creíble, la realidad ya ha cambiado. Porque más allá de la autenticidad del pasaporte, de las teorías sobre dimensiones paralelas o conspiraciones digitales, el verdadero misterio es otro, mucho más profundo. ¿Por qué millones de personas sintieron que Valentía existía? Cuando los investigadores comenzaron a analizar los patrones de búsqueda en Internet, descubrieron algo sorprendente. Entre octubre y noviembre de 2025, el término Valentía superó en búsquedas globales a cualquier noticia política, deportiva o científica del momento. La humanidad, durante esas semanas, pareció unirse en torno a una idea imposible. Millones de personas, de diferentes culturas, idiomas y creencias, buscaban desesperadamente un país que no existía en ningún mapa. Eso reveló algo profundo sobre nuestra naturaleza como especie. No estamos tan interesados en lo verdadero como en lo que nos hace sentir que hay algo más allá de lo visible. Algo que trasciende nuestra realidad cotidiana. El fenómeno Valentía se convirtió en un espejo de nuestra era. Una era donde la verdad ya no depende de los hechos verificables, sino de la narrativa que logra sobrevivir en el ecosistema digital. Una era donde las imágenes pueden ser creadas con inteligencia artificial. Donde los recuerdos pueden ser modificados con un solo clic. Donde la historia misma puede ser reescrita por quien controle los servidores. Y sin embargo, en medio de ese caos informativo, seguimos buscando lo mismo que siempre hemos buscado desde el principio de los tiempos. Un sentido. Un propósito. Una conexión con algo que trascienda lo meramente humano. Los filósofos contemporáneos lo llaman el hambre de misterio. En un mundo hiperconectado donde todo parece explicado, documentado y categorizado, el alma humana se aferra desesperadamente a los pocos enigmas que resisten el análisis científico. Y Valentía, con su pasaporte imposible y su viajera desaparecida, se transformó en uno de esos enigmas. Un mito moderno nacido en una era que supuestamente ya no cree en mitos. Algunos sostienen que ese fue el verdadero mensaje del fenómeno. Que Valentía no vino a probar la existencia de otros mundos, sino a recordarnos la fragilidad del nuestro. Nos mostró cómo la fe, la curiosidad y el miedo pueden entrelazarse para crear realidades enteras de la nada. Nos demostró que incluso en un mundo dominado por algoritmos y Big Data, el misterio sigue siendo el último refugio de la imaginación humana. En los meses posteriores a la desaparición de la mujer del aeropuerto, varias personas de diferentes países aseguraron haber recibido correos electrónicos extraños. Los mensajes contenían una sola frase, escrita en diferentes idiomas. Siempre acompañada por unas coordenadas geográficas que no existían en ningún mapa conocido. La frase decía: el mundo no es un lugar, es una frecuencia. Nadie pudo rastrear el origen de esos mensajes. Las cuentas de correo que los enviaban desaparecían a las pocas horas de ser creadas. Pero algunos de los que recibieron esos mensajes reportaron algo aún más inquietante. Dijeron que después de leerlos, comenzaron a soñar con la misma escena. Una ciudad de piedra blanca. Una torre coronada por fuego azul. Y una mujer mirándolos desde la distancia, como si los esperara. Hoy, el caso de Valentía permanece exactamente en el límite entre mito y realidad. Ningún gobierno ha reconocido oficialmente su existencia.
Ninguna institución científica ha ofrecido una explicación definitiva que satisfaga a todos. Pero el eco de aquella historia sigue creciendo, reescribiéndose, adaptándose a nuevas formas de creer y de dudar. Quizás valentía nunca existió. O quizás sí existió y fue borrada de nuestros mapas y nuestros recuerdos. Pero tal vez el verdadero país perdido no sea un territorio físico, sino nuestra propia memoria colectiva. Tal vez cada vez que un misterio se hace viral, estamos recordando algo ancestral que alguna vez supimos y que hemos olvidado. Y si eso es cierto, entonces valentía no se fue. Solo está esperando a que volvamos a recordarla. El caso Valentía nos dejó más preguntas que respuestas. Y tal vez ese sea precisamente su mayor legado. Nos recordó que vivimos en una época donde la línea entre lo real y lo fabricado se ha vuelto cada vez más difusa. Donde la tecnología nos permite crear mundos enteros que nunca existieron, pero que se sienten absolutamente reales. Algunos dirán que todo fue un engaño elaborado. Una operación de inteligencia artificial. Un experimento social para medir cómo reacciona la humanidad ante lo imposible. Otros insistirán en que fue algo genuinamente anómalo. Una fractura en la realidad que permitió que algo de otro mundo se filtrara brevemente al nuestro. Pero hay una tercera posibilidad. Una que tal vez sea la más inquietante de todas. ¿Y si Valentía fue real simplemente porque millones de personas decidieron que lo era? En la era de la información digital, donde los datos pueden ser manipulados y la memoria puede ser reescrita, la realidad misma se ha convertido en algo consensuado. Algo ya no existe porque podamos tocarlo o medirlo. Existe porque suficientes personas creen en ello. Y si eso es cierto, entonces Valentía logró algo extraordinario. Se convirtió en el primer país nacido no de guerras o tratados, sino de la imaginación colectiva digital. Un lugar sin territorio físico, sin gobierno, sin bandera ondeando en ningún mástil. Pero con presencia indeleble en millones de mentes alrededor del mundo. Hay quienes afirman que este fenómeno representa una evolución natural del mito humano. Lo que antes eran leyendas contadas al calor del fuego, transmitidas de generación en generación, hoy son relatos que se propagan a la velocidad de la luz a través de cables de fibra óptica. Pero en ambos casos, antiguos y modernos, cumplen la misma función esencial. Le dan forma al misterio. Nos recuerdan que seguimos siendo criaturas que necesitan lo inexplicable para sentirse vivas. El caso Valentía también nos enseñó algo sobre el poder. Nos mostró que en el siglo XXI, el verdadero poder no está en controlar territorios o ejércitos. Está en controlar la narrativa. En decidir qué historias pueden ser contadas y cuáles deben ser borradas. Vimos cómo archivos desaparecieron. Cómo testimonios fueron silenciados. Cómo la evidencia fue sistemáticamente eliminada del registro digital. Y sin embargo, la historia sobrevivió. Porque hay algo en el espíritu humano que se resiste a olvidar lo que considera importante. Tal vez ese sea el verdadero mensaje final de Valentía. Que no importa cuánto poder tengan quienes intentan controlar la información. No importa cuántos archivos borren o cuántas cuentas suspendan. Las historias que tocan algo profundo en nuestra conciencia colectiva siempre encuentran la manera de sobrevivir. Se adaptan. Evolucionan. Se propagan a través de canales que no pueden ser controlados. Porque al final, somos narradores de historias. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de lo posible, sobre qué significa que algo sea real, compártela. Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. ¿Desde qué país nos ves? Si crees que Valentía existió o si piensas que todo fue un elaborado engaño digital. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que desafían nuestra comprensión del mundo. Dale like si crees en el poder del misterio y en la importancia de seguir preguntándonos lo que no tiene respuesta fácil. Y sobre todo, recuerda esto, el mapa del mundo que conocemos es solo una versión de la realidad. Tal vez existan otros mapas, otras frecuencias, otros mundos superpuestos al nuestro. Y tal vez, solo tal vez, Valentía sigue ahí, esperando en las sombras. Lista para manifestarse nuevamente cuando menos lo esperemos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios más profundos de nuestra existencia.